Un cordial saludo reciban cada uno de ustedes. Un placer. Soy Adriana Sofía Sierra. Estoy matriculada en el CEAR de Turbo, en el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, y actualmente estoy en el tercer semestre. Hoy en esta entrevista vamos a estar hablando con un docente del área de inglés sobre los elementos teóricos y prácticos de la didáctica y su importancia en la formación profesional. Además de eso, el papel que juega la pedagogía y la didáctica en la educación desde la experiencia docente. Para eso, hoy tenemos con nosotros a un tutor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muy buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy buenas noches, Adriana. Es un placer estar contigo acá compartiendo todas esas estrategias pedagógicas y didácticas que hacen parte de nuestro quehacer. Muchas gracias. Profe, ¿puede decirnos cuál es su nombre? Mi nombre es Wilton Córdoba Ibargüen. Muchas gracias. ¿Qué estudios ha realizado en el área de la educación? Bueno, yo inicialmente hice una licenciatura en educación básica con énfasis en inglés y francés. Posteriormente a eso, hice una especialización en TICS para la enseñanza. Seguidamente hice un master degree, una maestría en la enseñanza del inglés como idioma extranjero, y finalmente hice otra maestría en TICS para la educación. Excelente, profe. Otra preguntita. ¿Por cuánto tiempo ha ejercido la docencia? Bueno, una vez terminé en el 2014 la licenciatura, comencé a laborar, y desde ese momento pues hasta ahora ya llevamos 10 años en este extraordinario campo de la educación y de la enseñanza de idiomas extranjeros. Un buen recorrido, profe. Bueno, para conocer la importancia de la didáctica, ¿cierto? En la educación, voy a realizarle una serie de preguntas. Exactamente son 15 preguntas, para las cuales iniciaré con la primera. ¿Está bien? Ok. La primera dice así. ¿Puede usted indicar desde su perspectiva y experiencia docente cuál es el propósito de brindar educación a esta generación y a las generaciones futuras? Bueno, desde mi perspectiva, a mi modo de ver, la intención o el propósito de facilitar la educación es ser parte del cambio de una persona. En la medida en que la persona adquiere o se apropia la información, cambia su forma de pensar para bien. En la medida en que la persona se educa, está transformando su entorno, está transformando su ambiente para bien. Para mí ese es el sentido de educar, de hacer que las personas tengan cambios significativos y que esos cambios se vean reflejados en toda la sociedad. Excelente su punto de vista, profe. En realidad me gusta mucho. Ok. Segunda pregunta. ¿A qué dificultades se ha enfrentado a lo largo de su labor como docente y qué le ayuda a superarlas? Bueno, han sido muchas dificultades, sobre todo cuando uno nota en los aprendices, los alumnos o los estudiantes, cierta falta de motivación intrínseca para, para aprender, para adquirir información relevante e importante que le van a servir para adquirir las competencias necesarias y desempeñarse pues en este mundo que exige no tanto competencias académicas, sino habilidades blandas para ser competentes tanto en el mundo laboral como en la sociedad actual. Entonces, básicamente es como
la falta de motivación y espíritu académico de los estudiantes de hoy en día que pues no quieren esforzarse para, digamos que memorizar, digamos que hacer procesos cognitivos que les permitan adquirir información que más adelante les va a fortalecer sus competencias en todos los ámbitos. ¿Cómo he Entonces, logrado, permíteme un momento, cómo he sí. logrado, digamos que superar estas barreras que en cierta medida no dependen del control de uno? Es utilizando pues muchos recursos para tratar de hacerles entender a las personas que en cada momento educativo hay que aprovecharlo porque pues es el momento en que hay que dar lo mejor de nosotros para aprender y transformar nuestro entorno, transformar la forma en que pensamos. Entonces es utilizar diferentes estrategias metodológicas para hacer consciente a las personas del conocimiento que se está facilitando. Y dar lo mejor de mí siempre me ha funcionado. Bien. Y considero que es realmente importante conocer esto porque, como usted lo menciona, hoy en día los estudiantes solamente realizan las tareas por salir del paso, pero en realidad no hacen el esfuerzo por aprender acerca de ese compromiso. Claro, por supuesto que sí. Siempre he tratado de decirle al estudiante que el estudio o el aprendizaje de algo, no solamente los idiomas, tiene que ir más allá de una nota. Precisamente por eso cuando uno como docente planea una actividad, lo hace que la actividad sea tan significativa para que el alumno se interese y le vea apropiación y funcionalidad y practicidad en todos los contextos. Excelente, profe. Eh, perdón. Entonces ahora continuemos con la tercera pregunta. ¿Por qué es tan importante que el docente tenga claro lo que implica un buen proceso de enseñanza-aprendizaje? Por supuesto, tener claridad del proceso de enseñanza y aprendizaje en los alumnos y pues en nuestro caso el proceso de enseñanza. Eso es súper importante porque de allí va a depender qué tanto va a ser el impacto en la sociedad. Si un docente no tiene claro, digamos que sus objetivos, que es enseñar y facilitar el aprendizaje, seguramente eso va a ser igual a un tiempo perdido. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos un panorama de causa y efecto en la enseñanza, asimismo se va a reflejar en la vida de las personas que tenemos al frente para ayudarles a adquirir esos derechos de aprendizaje básicos a los que, valga la redundancia, tienen derecho y están pues sujetos a aprenderlos. Entonces, ¿considera usted que si un docente no tiene buen manejo de lo que es el concepto de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes no aprenderán? Sí, yo pienso que es bastante relativo, porque si el facilitador no tiene el dominio del área, no tiene la motivación, no tiene el conocimiento y no tiene la pertinencia para desarrollar su quehacer, básicamente no estamos logrando los objetivos de aprendizaje. Muy bien, profe, muchas gracias. Ahora continuamos con la pregunta número 4. ¿Cuál es su objetivo con respecto al proceso de enseñanza y o aprendizaje en cada clase dada? Objetivo, bueno, aunque la pregunta está bastante global,
voy a tratar de enfocarme en la parte de que cuando uno enseña, uno espera que los estudiantes lo lleven a la práctica. En ese sentido, cada vez que me trazo un objetivo en la clase, es de que lo que cada estudiante aprenda le sea tan práctico y tan funcional que lo que está aprendiendo lo vea de una forma significativa. Y eso obviamente lo va a motivar y a ser consciente de la importancia de lo que se está enseñando. Que él sepa que lo que está aprendiendo en X momento lo va a utilizar. Ok. Entonces, la pregunta número 5. Hoy en día, muchas personas dominan el inglés, ¿cierto? Sin embargo, no todos han estudiado para ser docentes. La pregunta es la siguiente. ¿Cree que cualquiera puede enseñar un idioma? Bueno, enseñar un idioma implica tener bases pedagógicas y didácticas. Precisamente por eso no todo mundo es docente ni todo mundo es maestro. De hecho, hay personas que creen que con solo saber un idioma pueden enseñarlo y terminan frustrados porque no tienen el fundamento pedagógico, desconocen mucha parte de la didáctica y finalmente terminan o abrumándose ellos o abrumando a los estudiantes. No conocen los procesos cognitivos, de desarrollo, estilos de aprendizajes y demás. Entonces, no necesariamente una persona que sepa español sabe enseñar español o no necesariamente una persona que aprende inglés sabe enseñar inglés. En ese sentido, sí o sí, nosotros tenemos que tener eh, esas cualidades o ese fundamento pedagógico y didáctico para saber, de cierta manera, facilitar el aprendizaje, guiar al alumno, eh, incentivar al alumno, entender el alumno y saber cómo se aprende y cómo se enseña para facilitar el aprendizaje. Muy bien, profe. Ahora, vamos con la pregunta número 6. ¿Podría usted describir su metodología para planear cada clase? Ok, mi metodología para planear cada clase que, que enseño. Bueno, lo primero que yo me enfoco es en el plan de área. Tiene unas temáticas para enseñar. Sin embargo, esas temáticas las aterrizo o las adapto al contexto, a los intereses de mis estudiantes, a las edades, al nivel de ellos y finalmente pues trato de organizar la planeación en el sentido de que pueda surtir mejor efecto en ellos. Oh, Entonces, básicamente antes de planear eso es lo que yo analizo, el alcance que puede tener la temática y los intereses que ellos pueden tener, de tal manera que cuando yo vaya a abordar la temática con ellos, sea recibida y cause el efecto que, que se quiere. Pero sí, pues, previamente tengo en cuenta esos aspectos que acabo de mencionar. ok, y mira que es muy importante puesto que hay algunos docentes, pues lo digo desde mi experiencia, ¿cierto? Hay algunos docentes que solamente planean una clase por planearla, pero hay algo importante y es que usted eh, prioriza a los estudiantes. Y cuando un docente prioriza a los estudiantes y prioriza sus preferencias, esa clase se hace motivadora o se hace atractiva para los estudiantes. Totalmente de acuerdo, tienes toda la razón.
Ok, entonces continuamos con la pregunta número 7. ¿Alguna vez ha analizado a sus estudiantes para cambiar su metodología de enseñanza? Todas las veces, cada día que me enfrento a una hora de clase con mis estudiantes, miro qué funciona, miro qué no funciona, miro qué les gusta a ellos, qué los hace participar a ellos. Y en ese sentido, lo que funciona lo sigo aplicando. De hecho, a ellos los involucro en mi planeación y les digo cómo quieren que sean las clases, qué tal les parece esto, les gustó la clase. Siempre evaluamos la clase, siempre evaluamos al docente, siempre los evaluamos a ellos mismos y lo que les gusta y lo que funciona, eso lo sigo utilizando. Pienso que esto de ser docente es de mejora continua, uno no puede casarse con una metodología, uno no puede este, dejarse llevar por la parte teórica, sino que allí en situ, en la medida que se van presentando las cosas y van funcionando, hay que usarlas como funcionan. Muy bien, mi profe. Ahora, la pregunta número 8. Todo lo que se enseña a los estudiantes debe estar bien contextualizado. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tiene en cuenta usted a la hora de diseñar o seleccionar actividades a realizar en sus clases? Ok. Interesante la pregunta. Te agradezco porque siempre me da luces para hacer sentir a mis estudiantes, digamos que motivados por la clase. A la hora de yo diseñar las actividades, lo primero que yo miro es los recursos disponibles, los recursos didácticos disponibles que tengo a mi alcance, a la mano. Segundo, cuando diseño actividades, las diseño pensando en los estilos de aprendizaje de mis estudiantes, pensando en que hay personas que aprenden más viendo, otros escuchando, otros tocando. Entonces, tengo muy en cuenta los estilos de aprendizaje. Otro que es muy importante es la hora del día en la que voy a enseñar, si es en la mañana, si es en la tarde, porque pues cuando los estudiantes están al final de la jornada, están ya fatigados, cansados, entonces no es lo mismo una actividad que uno hace a veces un poco pasivas en la mañana, hacer esa misma actividad en la tarde cuando ellos ya están en otra tónica, ya quieren como hacer más actividades de movimiento y no, la concentración está un poco más dispersa. Entonces, la hora en la que voy a dar esa clase también analizo mucho y asimismo diseño las actividades. Pues, y nuevamente te digo que las actividades también van en consecuencia o en consonancia con el tipo de estudiante que tengo. Si es un estudiante pues de grados inferiores o si es un estudiante ya adulto, si es un estudiante que su atención dura más que un estudiante, eh, digamos que un adolescente versus un niño, todo eso lo tengo en cuenta. Ok, muchas gracias por su respuesta. Ahora, la pregunta número 9. ¿Cuáles serían las herramientas tecnológicas más viables para facilitar el aprendizaje? Bueno, si estamos hablando en el caso particular del aprendizaje de los idiomas Sí. y las tecnologías que lo facilitan, yo pienso que estamos en una era digital donde todo el mundo se comunica digitalmente, aprende más fácil digitalmente. Y en ese sentido, digamos que el video beam, el televisor, el baffle, el tablero, flashcards, eh, y todo lo que sea palpable y lo que sea ilustrativo, diapositivas y demás, hay que utilizarlo como un recurso de bastante provecho para fomentar de una forma más fácil la adquisición de un idioma. Entonces, tecnológicamente, lo que te acabo de mencionar.
que acabo de mencionar. Ok, profe. Ahora la pregunta número 10. ¿Por qué la retroalimentación es crucial en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Me parece muy interesante esa pregunta. Yo creo que en el momento que nosotros evaluamos, asignamos una tarea y no le decimos al muchacho por qué la hizo bien o por qué la hizo mal, allí no hay aprendizaje. Yo aprendo cuando sé por qué me equivoco o cuando confirmo el por qué acerté. El aprendizaje a veces es como un proceso de ensayo y error. Cuando yo ensayo, trato de aplicar lo que aprendí y lo hice bien, yo tengo que sentirme bien porque lo hice bien, y cuando lo hice mal, yo tengo que sentir que lo hice mal y cómo corregirlo. Y en ese cómo corregirlo o el que me diga que lo hice bien es donde realmente se construye el aprendizaje. De otro modo, estaríamos todavía en un paradigma conductista de la educación. Entonces, hoy en día se construye el aprendizaje a través de la retroalimentación o realimentación, como se ha cambiado el término hoy en día. ¿Listo? Entonces, pues para mí es súper importante. Si una evaluación no se retroalimenta, no hay construcción del conocimiento, simplemente se hizo un proceso que quedó en el aire. Así que lo que se pretende mejorar hay que evaluarlo y si se evalúa, la persona tiene que sí o sí conocer sus resultados para que eso cause un efecto real y se dé el conocimiento. Ok. Rescato lo último que usted dijo, que la persona tiene que conocer su resultado, ¿cierto? A esto viene la pregunta número 11. ¿Considera importante que el estudiante autoevalúe su proceso de aprendizaje? Sí, por supuesto. No hay nada mejor que tener un estudiante consciente. Cuando uno se autoevalúa, uno dice, yo tengo que mejorar acá. Nadie más lo está convenciendo a uno, sino que uno mismo está haciendo una retrospección y está diciendo, aquí me equivoqué, me falta esto, me faltó esforzarme, me salté tal punto y demás, y eso es súper importante y crucial en todos los aspectos del aprendizaje. La autoevaluación es clave, por supuesto que sí. Ok, profe. Ahora, la pregunta número 12. ¿Cuál cree usted que es la mejor metodología para enseñar un segundo idioma? Bueno, yo pienso que no hay mejor. Para mí todas las metodologías son buenas. La que funcione es la mejor, porque a muchas personas no le funciona una, pero a otras personas le funciona a otras, y así por el estilo. Entonces, para mí no hay una que yo diga es mejor. Hay una que, que yo utilizo mucho porque me funciona más, pero también en otros contextos, o dependiendo del nivel del estudiante, me va a funcionar otra. Por ejemplo, en mi caso me gusta utilizar mucho el Communicative Approach, el método comunicativo, porque es el método funcional. Ese es el método que sirve para hablar e involucra todas las habilidades del idioma, vocabulario, gramática, writing, speaking, listening y demás. Los involucra a todos, por eso es Communicative Approach. Finalmente los idiomas se hicieron para comunicarse. Ese es el que más utilizo y si entre comillas le podemos llamar mejor, sería el mejor para mí, pero para mí no hay ninguno mejor. Todos funcionan en la medida que los adaptemos con la persona que corresponde y en el momento que corresponde. Pero entre los preferidos y que se queda mejor resultado, el método comunicativo. Pero como te digo, no hay mejores. Yo lo que hago es tomar de cada método algo y adaptarlo a la situación. Entonces, ¿considera usted que los estudiantes no se deberían adaptar a la metodología, sino
Por lo contrario, que la metodología debe adaptarse al estudiante. Por supuesto que sí, porque el aprendizaje está centrado en el estudiante. Si el estudiante pide cambios, o sea, el comportamiento del estudiante pide cambios para apropiarse de una temática, hay que cambiar. O sea, si un estudiante, eh, yo veo que no está aprendiendo con el communicative approach por el nivel o por cualquier otra situación, pues yo utilizo otro método como el grammar translation hasta cierto punto que les convenga a ellos y lo aplico. Ok, profe, interesante. Nos quedan tres preguntas. Continuemos con la número 13. ¿Qué métodos utiliza usted para evaluar a sus estudiantes? ¿Qué métodos utilizo para evaluar a mis estudiantes? Sí, señor. Bueno, yo pienso que la evaluación es un proceso constante desde que uno entra al aula de clase, uno está evaluando, porque uno no solamente evalúa contenidos, uno evalúa actitudes y demás. Entonces, el método que yo pues más utilizo es la observación de clase. Para mí es un método de evaluación, pues entre otras cosas, la evaluación entre pares. Usualmente pongo a que una persona evalúe a otra persona entre ellos mismos, los estudiantes, evaluación entre pares, la coevaluación también, pues sería la misma, la heteroevaluación, pero hay la autoevaluación, por supuesto. ¿Cómo los evalúo? ¿Qué método evalúo yo? Pues utilizo mucho la gamificación también a través de un juego donde involucre los contenidos, los evalúo y el estudiante pues no se siente evaluado, sino que siente que le están valorando sus conocimientos a través del juego. Todos aprendemos jugando y chévere también que nos evalúen jugando. Si nos gusta aprender jugando, también chévere saber que nos están evaluando jugando. Entonces, de mis métodos favoritos para evaluar, utilizo mucho la gamificación para aprender y para evaluar también. Y la observación. En ese sentido, pues yo no soy de los que piensa que la evaluación es una nota. Calificar es muy diferente a evaluar. Yo evalúo en realidad es el progreso y no la nota. Si un estudiante, pues en un ejercicio inicialmente sacó 2 y en el segundo ejercicio de práctica la misma temática sacó un 2,5, para mí eso es progreso y no me cuenta como una nota por debajo pues de las expectativas, sino que me cuenta como un triunfo para mí y para el estudiante. Progresó, mejoró, eso es lo que yo tengo muy en cuenta a la hora de evaluar, no de calificar. Ok, profe. Excelente. Em, ahora, la pregunta número 14. ¿Cómo se puede promover un ambiente inclusivo y justo en el aula desde la didáctica? Bueno, desde la didáctica, indiscutiblemente no se puede dejar de lado los estilos de aprendizaje de todos los alumnos. Yo pienso que abarcando ese tema de los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje y las necesidades educativas especiales de los alumnos es una forma de incluir a todo mundo para que aprendan. En ese sentido, uno se ve obligado a utilizar eh, recursos visuales, eh, audios, todo lo que implique esa mezcla de todos esos estilos de aprendizaje. De esa manera, pues uno genera un ambiente inclusivo para el que no ve bien, para el que se siente mejor cuando está en movimiento, para el que se siente mejor cuando tiene que escribir y así sucesivamente. Ok, está bien, profe. Ahora sí, la última pregunta. Sabemos que la didáctica
Es una ciencia que tiene como objeto de estudio los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo ha aplicado las investigaciones realizadas a la hora de llevar la innovación al aula de clase? O sea, ¿cómo le han ayudado esas investigaciones que usted en un momento realizó para llevar a cabo la innovación en su aula de clases? Bueno, en las investigaciones siempre se hacen, eh, se utilizan unos instrumentos de, de investigación, ¿cierto? Esos instrumentos, llámese entrevista, cuestionario, eh, y los demás que existen. Cuando se aplican en personas que uno supone que la información que están dando es correcta. Y luego el análisis de esa información, pues son datos que arrojan de qué está funcionando y qué no funciona para el caso de X investigación que he hecho en algún momento. Y pues de esa manera, con la información, uno hace adaptaciones o modificaciones a lo que desea implementar, ¿no? Pues uno, si uno investiga de que desde la perspectiva, desde la hipótesis, eso funciona, pero en la investigación se dio cuenta de que los alumnos están diciendo algo diferente o que al hacer el cuestionario los resultados son contrarios, pues uno tiene que modificar lo que inicialmente se pensaba. Entonces, precisamente las investigaciones que, que uno lee o que uno ha aplicado son para eso, para mejorar los procesos o para confirmar que sí sirven lo que estamos haciendo, lo que pretendemos hacer o lo que sugerimos hacer y que todavía no lo hemos comprobado. Entonces, por supuesto que sí, las investigaciones a veces arrojan que hay cosas que no funcionan, pero también arrojan que hay cosas que se tienen que adaptar o modificar para el beneficio del alumno. Ok. Bueno, profe, eh, todo, todo absolutamente quedó claro. Le agradezco por su tiempo, por compartir su conocimiento, eh, opinión que en realidad edifica y más que todo, a mí en lo personal, puesto que usted sabe, soy docente en formación. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por sus aportes y no me queda más nada que decirle que tenga una muy buena noche y le agradezco mucho. Eso, Adriana, con todo gusto y espero pues que todas estas información, todo este rol, todo este conocimiento al cual tú estás expuesta con esta materia y con lo demás que estás viendo, te lleven a feliz término en el momento que tú emprendas ya tu quehacer como tal y te sirva para sortear esas situaciones que se dan en el aula. Así que gracias a ti por hacerme acordar de muchas cosas y reflexionar a la vez con ese cuestionario de preguntas, porque pues en la medida que uno eh, se siente involucrado en una conversación de estas, también aprende muchísimo y recuerda muchísimo de la aplicabilidad de todo esto de la didáctica y la pedagogía dentro del aula. Así que gracias a ti también por la entrevista, por tu voto de confianza y feliz noche también. Muchas gracias. Ok.